Vamos a continuar con el ejercicio de la clase pasada. Tenemos entonces este problema que trata de considerar un espejo y un objeto muy pequeño que se coloca enfrente de este elemento óptico. Y bueno, en este caso nos están pidiendo demostrar una relación entre la, vamos a llamarla así, la longitud nueva que se observa en la imagen del objeto y la amplificación lateral. Lo que nos están diciendo aquí es que debemos de llegar a esta relación, que la longitud L', es decir, la longitud que tiene la imagen de este objeto, se relaciona con su longitud original, con la longitud original del objeto, que se coloca enfrente del espejo, a través del cuadrado de la amplificación lateral, donde esta amplificación lateral es la que ya habíamos definido anteriormente como la relación entre H' y H. O bien, hay que recordar que esta relación también se puede escribir como menos S'(S). Bien, entonces ya habíamos hecho en la clase anterior algunas consideraciones. Entre esas consideraciones tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una construcción de la situación donde hemos identificado 4 distancias, 4 cantidades. Primero, tenemos al objeto tendido de esta manera frente al espejo. Esta flecha que apunta hacia el espejo. Como resultado de la reflexión que se presenta, la imagen en el espejo apunta en dirección opuesta, ¿no? Aquí apunta la flecha hacia el lado izquierdo de la pantalla. Bien, ¿qué hemos identificado? Las distancias del objeto al espejo. Solamente que aquí hemos utilizado las distancias de cada uno de los extremos de este objeto rojo hacia el espejo. Por ejemplo, el extremo más alejado, el extremo izquierdo de este objeto, se ubica a una distancia S1 del espejo, ¿no? Del vértice. Mientras que su extremo derecho, que está más cercano al espejo, se encuentra a una distancia S2. Posteriormente, para la imagen que se está formando, tenemos las siguientes distancias. El punto más cercano al espejo lo hemos ubicado a una distancia S2', y el punto, su extremo más alejado del espejo, se ubica a una distancia S1', como tenemos aquí en la imagen. Bien, después hemos aplicado para cada uno de estos extremos, cada uno de estos puntos del objeto, la ecuación de los espejos. Aquí está, por ejemplo, para S1', que es esta distancia del extremo más alejado del objeto al espejo, se tiene esta relación. Y en tanto, para el extremo más cercano al espejo, ese que se ubica a una distancia S2', tenemos esta otra relación. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre esos primeros cálculos. Bien, ahora, ya que nosotros conocemos cómo se relacionan las distancias de estos extremos de la imagen con relación al espejo, en términos de la distancia focal, de S1 y S2,
Lo siguiente que podemos comenzar a estimar es la longitud de la imagen. Y la longitud de la imagen, si lo pensamos con cuidado, se calcula de esta manera. L', la longitud de la imagen, es igual a S1' menos S2'. ¿De acuerdo? Es así como calculamos la longitud de cualquier objeto. Tomamos un extremo, tomamos el otro y hacemos la resta entre entre las posiciones en las que se encuentran los extremos de un objeto, sea cual sea, estemos interesados en medir en la longitud. Entonces, es lo que hacemos. L', la longitud de la imagen, se calcula de esta manera. Pero cada uno de estos extremos ya los hemos expresado en términos de cantidades conocidas. Aquí está. Ahí está esa resta. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tratar de expresar esto que está aquí, esta resta, de esta manera. Hay que tratar de llegar a un término en el que reconozcamos a L, que es la longitud del objeto, y a M cuadrada, que es la amplificación lateral. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es un poco de álgebra, comenzar ahí a jugar con los términos. Bien, entonces mostramos lo que sucede a continuación. Tenemos una diferencia o una resta de fracciones, esencialmente eso es lo que son estas cantidades. Así que aplicamos el método para restar fracciones con distinto denominador. Multiplicamos cruzado y podemos aquí notar algunas cosas. Por ejemplo, va a resultar, al desarrollar el numerador, que tenemos f por S1 por S2. Pero de este lado tenemos menos f S2 S1. Así que hay un término que por ahí se va a cancelar. También vamos a tener un término f cuadrada por S1 y por acá más f cuadrada por S2. Así que por ahí podemos factorizar un término. Y eso es lo que estaremos obteniendo. Entonces, al desarrollar esta ecuación, ¿no? Lo que tenemos en el numerador, y después ir reduciendo términos, porque hay algunos sumandos que se repiten, pero con distinto signo, y hay otros que sobreviven, pero que tienen un factor en común, llegamos a esta expresión. Entonces, nótese que aquí tenemos S2 menos S1. Esta resta es el negativo de la longitud del objeto. La longitud del objeto se calcula como S1 menos S2. Aquí tenemos la relación opuesta. Entonces, bueno, todo se arregla factorizando un signo negativo que está aquí mostrado en color rojo. Y a la resta que queda la identificamos como L. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios hasta esta parte. Entonces, aquí ya tenemos el término L que el problema nos está pidiendo. Lo único que hay que ahora hacer es verificar que esto que está aquí
f cuadrada entre este producto de binomios sea m cuadrada. Hay que verificar que esto sea m cuadrada. Bueno, para lograr esto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El problema nos dice, suponga que L es muy pequeña. Es decir, que la longitud de este objeto que colocamos enfrente del espejo es muy pequeña en comparación a cualquier otra distancia. Por ejemplo, la distancia focal, el radio de curvatura, alguna otra distancia que por ahí se nos ocurra. Esa distancia L tiene que ser muy pequeña. Bien, entonces vamos a tener que meter esa condición de alguna manera. Y lo vamos a lograr haciendo las siguientes consideraciones. Bien, de la figura podemos nosotros ver esta relación, que la longitud de nuestro elemento, del objeto, más S2 es igual a S1. De lo cual se sigue que si despejamos a S2, se ve de esta manera. Todo esta relación es para tratar de meter en estos términos que tenemos aquí, en color amarillo y en color verde, el término L, que el problema nos dice que es una cantidad muy pequeña. Entonces, bueno, hay que tratar de alguna manera introducir ese término en nuestra expresión que tenemos en la línea de arriba. Bien, entonces, al hacer esta observación de que S2 es igual a S1 menos L, tenemos lo siguiente. Tenemos que L', que es todo esto que tenemos aquí arriba, es igual a, copiamos esta última relación, pero en lugar de S2 ponemos S1 menos L, que es lo que tenemos aquí escrito, en la línea intermedia. Bien, entonces aquí ya aparece la L que necesitamos y que sabemos que es una cantidad muy pequeña. Ahora, nótese que en este término, en color verde, tenemos la resta S1 menos F, que es la misma que está aquí en estos primeros términos del siguiente factor. Entonces lo que podemos hacer es factorizar de lo que está dentro del paréntesis de color amarillo, el factor S menos F, S1 menos F. Si hacemos eso, llegamos a este resultado. Entonces, el problema nos dice que L es una cantidad muy pequeña. Cualquier otra distancia es grande en comparación con L. Entonces, nótese el tipo de operación que tenemos en este paréntesis del lado derecho de la pantalla. Tenemos L entre esta resta. En magnitud, ¿no? En cuestiones, en valores numéricos, esta resta es una cantidad muy grande comparada con L. Así que al hacer la división, este cociente lo podemos tomar como 0, porque es una cantidad muy pequeña. Si hacemos ese paso, tenemos esta relación. Nos sobrevive simplemente f cuadrada entre S1 menos F, esto elevado al cuadrado. De la ecuación de los espejos, uno puede verificar
que esto que está aquí, todo lo que está elevado al cuadrado, es justamente la amplificación elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto se puede demostrar utilizando la ecuación de los espejos. Entonces, nótese que aquí está f cuadrada, aquí es 1, que es la distancia a la imagen, bueno, del objeto, perdón, al espejo, menos f elevado al cuadrado. Ese signo menos, evidentemente, al elevar este término al cuadrado desaparece. No hay que confundirlo con este menos que está aquí, es uno distinto. Y bueno, pues al hacer esta identificación, resulta lo que el problema nos estaba pidiendo. Demostrar que L' es igual a menos la amplificación lateral elevada al cuadrado por L. ¿De acuerdo? Entonces no era un problema complicado, es decir, era simplemente aplicar o utilizar álgebra y en algún momento sí utilizar la condición de que L es una cantidad muy pequeña comparada con cualquier otra longitud dentro del problema, lo cual pues nos permite tomar este cociente esencialmente como cero para lograr ya conectar con el resultado que nos pide el problema. Preguntas, jóvenes, comentarios sobre este desarrollo. Así es, fue más álgebra que otra cosa, ¿no? Tal vez el único aspecto que conecta con lo que hemos estado viendo sobre los espejos consistió en aplicar la ecuación de los espejos a cada uno de los extremos de la imagen para de ahí conectar con L', que es la distancia de la imagen, la cual relaciona a S1' y a S2' de esta forma. Ya lo siguiente pues fue hacer operaciones sencillas, nada complicadas. Bien, vamos ahora a pasar entonces al siguiente instrumento óptico y con este último estaremos ya cerrando pues nuestro curso. Y lo que vamos a ver ahora es la formación de imágenes en otro tipo de instrumentos ópticos, llamadas las lentes delgadas. Este tipo de instrumentos basan su funcionamiento en el fenómeno de refracción. Recordemos, la refracción es el fenómeno que se presenta cuando la luz cambia de medio en el cual se está propagando. Y como resultado de ese cambio de medio, la velocidad de la luz se va a modificar. Y al modificar su velocidad dentro del medio que está cruzando, la dirección en la que la luz está viajando se modifica. Entonces, las lentes toman ventaja de eso, de que la luz cambia de dirección. Entonces, nótese que hasta este momento hemos hablado esencialmente de dos elementos que aprovechan la refracción de la luz. El primero es la fibra óptica. La fibra óptica aprovecha la refracción de la luz en el fenómeno conocido como reflexión total interna, en el que un haz de luz está viajando en un medio de alto índice de refracción y al querer pasar a un medio de bajo índice de refracción, lo que puede ocurrir es que no logre atravesar, no logre cambiar de medio. Y en consecuencia, esta interfaz
de dos medios se comporta como un espejo. Y entonces la luz queda esencialmente atrapada en el primer medio. Bueno, el siguiente instrumento, que es justamente el que vamos a comenzar a ver ahora, consiste en que utilizando el fenómeno de refracción podemos enfocar la luz. Ese es el objetivo o la intención de las lentes delgadas. Podemos enfocar la luz para proyectar imágenes. Bien, entonces, vamos a considerar que los radios de curvatura en una lente, que vamos a llamar lentes delgadas, van a ser muy pequeños, perdón, van a ser muy grandes los radios de curvatura comparados con el diámetro de la lente. Por ejemplo, si tenemos, esencialmente, como vamos a ver en unos momentos, consideremos dos objetos, dos casquetes esféricos, así, y acerquemos uno al otro. Por ejemplo, así. En la región que queda entre ellos, estaríamos formando una imagen, perdón, una lente. Si nosotros acercáramos más estas dos superficies esféricas, bueno, como ven, esta lente estaría aumentando de tamaño. Esencialmente es así como uno diseña las lentes, tomando dos casquetes esféricos y y haciendo la intersección de ellos. Sin embargo, el tamaño de los casquetes esféricos modifica la forma de la lente. Por ejemplo, si consideramos dos casquetes esféricos muy grandes, ven aquí solamente voy a dibujar una porción de ellos. Nótese la forma que tiene esta sección entre ellos, la región intermedia, comparada con esta. Esta última figura que he dibujado se ve que es más delgada en comparación con esta otra. Bueno, esto es lo que vamos a estar llamando como lente delgada. Por eso aquí decimos que si el diámetro de la lente es pequeño en comparación con los radios de curvatura de las dos superficies, tenemos una lente delgada. Entonces también existen lentes gruesas. Lo que caracteriza a una lente delgada es la distancia que hay entre sus dos, la distancia entre las superficies que están a la mitad de su longitud. Por ejemplo, esta línea de color amarillo que he marcado es menor en comparación a esta otra. Entonces, esta segunda que he dibujado le queda bien el adjetivo de ser una lente delgada, mientras que la otra, por las dimensiones que tiene, puede ser considerada como una lente gruesa. Nosotros vamos a estar trabajando estas, las lentes delgadas. La situación con las lentes que se llaman lentes gruesas es que para estudiarlas, para estudiar los fenómenos que se presentan en ellas, se tiene que utilizar una descripción matricial. Y bueno, pues lamentablemente ya no estamos en tiempo para ello, así que nos vamos a concentrar solamente en las lentes llamadas delgadas. Bien, las lentes delgadas, al igual que los espejos, se dividen en dos tipos. El primer grupo se conoce como lentes convergentes. Las lentes convergentes son más gruesas en la parte central que en sus extremos. De hecho, aquí tenemos unas figuras al respecto. En la imagen de la izquierda tenemos una lente convergente. La longitud de la lente es la distancia que hay desde
vértice superior al vértice inferior. Entonces, en la parte central tenemos un abultamiento mayor que en cualquiera de sus dos extremos, el inferior o el superior. Entonces, aquí tenemos una lente convergente. Por otro lado, las llamadas lentes divergentes son más delgadas en la parte central que en sus extremos, como podemos ver aquí. De hecho, los nombres les quedan muy bien a cada una de estas lentes porque resulta que cuando uno, digamos, manda luz a uno de los lados de esta lente convergente, cuando salen del otro lado, todos los rayos de luz se dirigen a un mismo punto. Es decir, convergen. Mientras que en este otro tipo de lentes, cuando se envía luz, como tenemos aquí, al salir del otro lado, los rayos de luz apuntan en direcciones distintas, como que se alejan unos de los otros. Es decir, están divergiendo. Entonces, de allí sus respectivos nombres. Bien, ¿cómo funciona aquí la refracción? Bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente. Vean, tenemos este elemento, la lente puede ser elaborado con un cristal, un vidrio. Entonces ya tenemos un índice de refracción distinto del vacío en esta parte de color azul. Vamos a asumir que la lente está rodeada por aire. Así que el índice de refracción, tanto en la parte izquierda como en su parte derecha, tiene el valor de 1. Bueno, el rayo de luz viene siguiendo esta dirección marcada aquí en color rojo. Aquí esta línea blanca es la línea normal, ¿no? Que sabemos que siempre tenemos que considerarla en el fenómeno de refracción. Bueno, entonces, este rayo de luz está haciendo un ángulo teta con la línea normal. Vamos a llamarlo teta incidente o teta i. Aplicando la ley de Snell, sabemos que la luz, al cambiar de medio, va a modificar su dirección. Entonces, aquí se acerca un poco más hacia la línea normal. Entonces, aquí el ángulo de refracción que se está presentando, este ángulo teta r, es más pequeño en comparación al ángulo incidente. Bueno, el rayo de luz continúa su recorrido, llega a la otra cara de la lente, a la otra interfaz, con un cierto ángulo. Aquí tenemos nuevamente la línea normal, pero para esa superficie, para la otra cara de la lente. Entonces aquí el rayo de luz forma otro ángulo. Este es el otro ángulo incidente, vamos a llamarlo teta i prima. Y ahora el rayo de luz está pasando de un medio de alto índice de refracción a uno bajo. Entonces, como consecuencia de ello, el rayo de luz, al salir de la lente, forma un ángulo más grande con la línea normal. Este otro ángulo vamos a llamarlo teta refractado. Teta prima subíndice R. Y el rayo de luz, ya que sale, pues continúa su camino, como lo tenemos aquí. Y así va a suceder con cada uno de los rayos. En este rayo de luz de color amarillo, tenemos la misma situación. Tenemos la luz incidente. Aquí hay un ángulo que forma con la línea normal. Dentro de la lente, dentro del cristal, cambia de dirección. Continúa su recorrido hasta la otra cara de la lente, donde se vuelve a refractar y modifica su dirección. Eso es esencialmente lo que está ocurriendo en este tipo de lente. O sea, la forma de la cara, la forma de la curva que está aquí, hace que después de esas dos refracciones que se presentan, los rayos de luz terminen eventualmente llegando o coincidiendo en un mismo punto. Por eso el nombre de lentes convergentes. ¿Qué pasa con el otro tipo de lente? Bueno, el fenómeno de refracción se va a presentar de igual manera. Tenemos nuevamente un rayo de luz que incide sobre esta cara. Dibujamos aquí nosotros a mano una línea normal a la superficie.
Entonces aquí tenemos el ángulo incidente. Detalle. Tenemos un cambio de medio, así que aquí hay un ángulo refractado. La luz ha cambiado de dirección dentro del cristal, continúa su recorrido hasta llegar a la otra cara, donde vuelve a cambiar de medio, así que se vuelve a refractar. Nuevamente tenemos un ángulo incidente, cambia de medio, así que aquí hay un ángulo refractado, y la luz continúa su camino. Y bueno, lo mismo va a suceder con el alto rayo que hemos dibujado aquí, ¿no? De tal manera que, bueno, en este caso, por cómo están aquí, está la curvatura de las caras de esta lente, se tiene como resultado final que los rayos de luz parezcan diverger de la lente. Hasta aquí, preguntas, comentarios, jóvenes, sobre lo comentado en esta parte. Ok, en el chat se menciona problemas con la vista. Ok, nos referimos a problemas como miopía y astigmatismo, hipermetropía, de problemas de visión. Ok, si es nuestro ojo tiene una estructura cristalina que funciona justamente como una lente. De hecho, una lente convergente. Entonces, los rayos de luz entran a nuestros ojos, cruzan esta sección, cristalino, me parece que se llama, que funciona como una lente, y lo que hace esta lente, pues, es hacer que la luz converja en un punto donde tenemos receptores, ¿no? Aquí tenemos el iris, tenemos por acá las pestañas, dentro de los rayos de luz, y del otro lado tenemos las terminales nerviosas, ¿no? Aquí tenemos varias terminales nerviosas que conectan con el cerebro. Ahora, claro, aquí estamos haciendo una simplificación importante porque solamente estoy dibujando dos rayos, pero realmente los objetos emiten una cantidad enorme de rayos. Y todos ellos, pues, entran a la lente, al cristalino, y hace su trabajo, que es hacer que los rayos de luz vayan incidiendo en puntos dentro de estas terminales nerviosas. Entonces, dependiendo del padecimiento que se tenga, este cristalino no logra enfocar al 100%, no logra que todos los rayos de luz coincidan al 100%. Entonces, pues eso hace que las personas que usamos este tipo de lentes correctivas, sin las lentes, no veamos claramente, veamos borroso. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar una lente, vamos a decir, externa, ¿okay? Un dispositivo que junto con el cristalino formen un sistema de dos lentes que logren que los rayos de luz sí converjan en los puntos que se requieren, en los puntos dentro del ojo. Entonces, bueno, dependiendo justamente de cuál sea el padecimiento, se utiliza ya sea o una lente convergente o una lente divergente para hacer
correcciones en la visión de las personas. Bueno, les voy a poner a continuación un video en el que pues se ilustran eso que les acabo de comentar, cómo los rayos de luz convergen cuando cruzan, cuando atraviesan este primer tipo de lente, o cómo divergen cuando cruzan este otro. De hecho, si ustedes tienen en casa algún tipo de bueno, estos elementos, o cuentan también con un haz láser, ¿no? De estos apuntadores, podrían ustedes realizar el experimento que les voy a mostrar a continuación. A ver, este video tiene sonido, así que ok, espero que se alcance a escuchar. Diferencia entre lentes convergentes. Vamos a ver la diferencia entre lentes convergentes y divergentes con la ayuda de un dispositivo láser que nos permite tener varios rayos paralelos. Esto es una lente biconvexa. Cuando los rayos paralelos inciden sobre ella, se desvían convergiendo hacia un punto. Por eso se dice que es una lente convergente. El punto hacia el cual convergen los rayos es el foco-imagen F'. Es un punto real. La distancia focal depende de la curvatura de las caras. Por ejemplo, esta lente plano-convexa tiene una distancia focal menor a la anterior. Hay otro tipo de lentes que se comportan de forma muy diferente. Esta es una lente plano-cóncava. Los rayos paralelos no convergen hacia un punto, sino que se separan. Por eso se dice que es una lente divergente. La prolongación de los rayos hacia atrás determina el foco-imagen F'. Este es un punto virtual. Las lentes pueden solucionar algunos problemas de visión. En un ojo sin problemas de visión, el cristalino desvía los rayos para formar las imágenes correctamente sobre la retina. En cambio, un ojo miope forma las imágenes delante de la retina. Se trata, por tanto, de un ojo demasiado convergente, por lo que el problema puede solucionarse usando una lente divergente. El problema opuesto ocurre cuando el cristalino forma las imágenes detrás de la retina. En este caso se trata de un ojo poco convergente y por tanto el problema se puede solucionar usando una lente convergente. Ok, bien jóvenes, pues bueno, ahí con este video les muestran a ustedes cómo los rayos de luz que son paralelos a a una de las caras de la lente, para las lentes convergentes coinciden en un punto. Aquí, bueno, le llaman foco real, ¿no? Entonces, recordamos que como cuando vimos en los espejos, la aproximación llamada paraxial, en la que asumimos que la fuente que emite la luz está muy alejada del espejo, o en este caso también de la lente, garantizamos que los rayos de luz sean prácticamente paralelos, ¿no? Lleguen paralelos al objeto o al instrumento óptico. Entonces, bueno, dentro de esa aproximación paraxial,
cuando los rayos de luz paralelos inciden sobre esta lente, terminan coincidiendo en un punto llamado foco. A diferencia de los espejos, las lentes tienen dos focos. Por ejemplo, estamos viendo aquí nada más uno de ellos, pero si la lente se mantiene con esta orientación y los rayos de luz provinieran de la parte derecha de la pantalla, es decir, tuviésemos rayos proveniendo de forma paralela de la parte derecha, llegan a esta cara de la lente y coinciden, todos cruzan un punto común. Entonces aquí tenemos otro foco. Entonces, esa es la característica que tienen las lentes, que tienen dos focos. Bueno, aquí le llaman foco real para la lente convergente. Ahora, si se coloca una lente divergente, podemos ver que los rayos de luz, después de pasar por el instrumento óptico, se alejan unos de los otros. Están divergiendo, ¿no? Y aquí se tiene un foco virtual. ¿Recuerdan a qué se atribuye esto de real o virtual? ¿Por qué en el anterior lente teníamos F o foco real y aquí virtual? ¿A qué se refieren estos adjetivos? Nótese que los rayos de luz paralelos llegan a la lente, llegan a esta cara, se refractan dos veces, una refracción en cada cara que cruzan a través de esta lente. Pero bueno, no sé si ustedes alcanzan a distinguir en la pantalla que hacia el lado donde está la luz incidente se alcanza a notar un destello hacia atrás. Si nosotros prolongamos estos rayos de luz que tenemos aquí, vamos a ver que coinciden esas prolongaciones en este punto, en este foco. Virtual se refiere a que los rayos de luz, tal cual, no se cruzan, sino son las prolongaciones de estos los que sí coinciden en un punto. Por eso en una lente convergente, los rayos de luz realmente están coincidiendo. Por eso el nombre de foco real. Pero en una lente convergente, son las prolongaciones de esos rayos los que sí se cruzan. De ahí el nombre de, bueno, el adjetivo de virtual. Y bueno, aquí ya les muestran justamente relacionado con la pregunta del chat de qué es lo que se tiene que hacer para corregir algunos problemas de visión. Todo depende, después de ser evaluados mediante un examen de la vista, cómo es que nuestro cristalino está enfocando los rayos dentro de nuestro ojo, dentro de la retina. Y entonces, como ven, esos problemas se corrigen utilizando o adicionando una lente a la que ya tenemos, ¿no? A la que por cuestiones biológicas contamos ya, formando un sistema de dos lentes. Preguntas, jóvenes, comentarios sobre lo mostrado en este video.
Bien, entonces vean aquí en estas, en estos esquemas, 2 puntos a cada lado de la lente. Aquí tenemos el primero, el segundo, el primero y el segundo. Esos son los focos que tiene cada una de las lentes, que son 2. Cada uno se encuentra a un lado, ¿no? En el lado izquierdo o en el lado derecho. Cuando un rayo de luz llega paralelo al eje óptico, después de pasar por la lente, se refracta y pasa por este primer foco y continúa su camino. Por su parte, cuando un rayo de luz es enviado de manera que pase por este foco, por este primer foco del lado izquierdo, se refracta, como ya habíamos comentado, y al salir de la lente resulta ser paralelo al eje óptico. Eso es lo que sucede para la formación de imágenes aquí. ¿Qué pasa con una lente divergente? Bueno, uno de los rayos que sea enviado de forma paralela al eje óptico se refracta y vean su extensión, su prolongación. Voy a dibujarla a continuación. Su prolongación es la que pasa por el foco, por este primer foco del lado izquierdo de la lente. Por otra parte, si otro rayo de luz, este que está aquí mostrado en color amarillo, se envía en la dirección a este foco, no va a llegar a él, no va a cruzar este punto, porque se va a refractar, va a cambiar de dirección. De manera que al salir de la lente, tiene una dirección paralela al eje óptico, a esta línea de color blanco que se muestra en la figura. Así que bueno, esos son algunos de los detalles que hay que tomar en cuenta a la hora que uno analiza de forma gráfica la formación de imágenes en este tipo de instrumentos. Así que bueno, si nosotros ya más o menos tenemos control de la ecuación de los espejos, de esta idea del foco, de la distancia focal, pues básicamente lo que hay que hacer a continuación con las lentes es aplicar la misma idea en cada una de ellas. Exactamente la misma idea. La distancia focal, radio de curvatura, vértice y demás. Tomar en cuenta eso que les acabo de comentar también. Si un rayo de luz se envía de forma paralela al eje óptico, dependiendo del tipo de lente, el rayo de luz propiamente va a pasar por el foco o bien la prolongación de ese rayo de luz. Bien, antes de pasar a ver cuáles son las reglas de signos que vamos a estar utilizando, tenemos que hablar de una cantidad que se conoce, que es muy importante, de hecho, para el diseño de lentes, que, bueno, quienes ocupamos lentes, seguramente al ir al oftalmólogo, solemos ver que registran, ¿no? Como en la receta, vamos a llamarlo así, que son las llamadas dioptrías. Las dioptrías es la unidad de medida de la cantidad llamada potencia de una lente. La potencia de una lente no es otra cosa más que el recíproco de la distancia focal. La dioptría, identificada con la letra D mayúscula, es simplemente un metro a la menos 1. Esa sería su representación en el sistema internacional. Y entonces lo único que nos está diciendo es qué tan potente es una lente en términos de la distancia focal. Entonces, si una lente tiene distancia focal muy grande, o sea, es decir, la distancia a la que se encuentran cada uno de los focos respecto al centro de la lente es muy grande, entonces decimos que es una lente poco potente. Por el contrario, si la distancia focal es muy pequeñita, es decir, que los focos de la lente están muy cercanos
al centro de la misma, entonces decimos que la lente es muy potente. Así que bueno, si ustedes utilizan lentes correctivos o conocen a alguien y tienen a la mano una receta, pues vean cuántas dioptrías tienen las lentes que utilizan. Eso les va a dar a ustedes una idea de a qué distancia se encuentran los focos de esas lentes que se están ocupando. Y bueno, pues en eso justamente es en lo que se fijan los fabricantes de lentes o bien los médicos oftalmólogos. Cuando uno va a un examen de la visión, verifican qué tan potente es nuestro cristalino, ¿no? Es decir, a qué distancia se encuentra, bueno, perdón, cuál es la distancia focal y con base en ello determinan si tenemos un problema de visión como miopía o hipermetropía. Bien, vamos a ver ahora las reglas o convenciones de signos para este tipo de lentes a la hora de hacer un análisis analítico. Perdón, un análisis, valga la redundancia, análisis entre ecuaciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Resulta lo siguiente. Primer paso importante, o primer dato importante, es la distancia focal, F, vemos que es la distancia focal, va a ser positiva siempre para lentes convergentes. Siempre. O sea que en nuestros cálculos, si nos mencionan que estamos tratando con una lente convergente, entonces F siempre tiene que tomarse como positiva. Pero la distancia focal será negativa, es decir, tenemos que poner nosotros a mano un signo negativo cuando estemos tratando lentes divergentes. El segundo aspecto es que la distancia que existe entre el objeto y el centro de la lente va a ser positiva siempre que dicho objeto esté del lado de la lente en el que la luz está incidiendo, ¿no? En el que la luz está llegando a la lente. Si esto no ocurre, entonces la distancia objeto será negativa. Así que mientras un objeto, por ejemplo así, esté colocado de esta manera y los rayos de luz estén viajando así, es decir, el objeto está en el mismo lado en el que se encuentra la luz incidente, entonces la distancia S, la distancia objeto espejo, lente, la distancia que vamos a seguir llamando S, va a ser positiva. ¿De acuerdo? Así que esa es una de las reglas principales. Entonces, una pregunta evidente que puede surgir aquí es, entonces, ¿puede darse el caso en que la distancia al objeto sea negativa? Y la respuesta es sí. Y esto es muy a menudo que ocurra cuando tenemos sistemas de más de una lente. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una lente convergente y más adelante una lente divergente, tenemos aquí, por ejemplo, se me ocurre, el objeto. Hacemos el análisis y encontramos que la imagen formada por esta lente se encuentra aquí. Bueno, pues esta imagen se vuelve el objeto para esta segunda lente.
Entonces aquí nuevamente tenemos una distancia S positiva. Porque aunque esta sea la imagen del primer objeto, esta flecha de color amarillo invertida es el objeto para esta segunda lente y se encuentra del lado de la luz incidente. La luz estaría viajando así. Entonces aquí diverge, pero nótese que el que llamaremos el objeto para la lente divergente, está del mismo lado que la luz que incide sobre la lente. Va a llegar ocasiones, aunque bueno, se pueden dar casos algo que pueden parecer algo extraños. Por ejemplo, piensen en la misma situación, pero con dos lentes muy juntas, ¿sí? Tenemos aquí el objeto, tenemos un rayo de luz, converge y forma la imagen por acá. Entonces, nótese que esta flecha de color rojo será el objeto para esta segunda lente. Pero como pueden notar, este objeto no está del mismo lado que la luz entrante, que la luz que le está llegando a la lente. Entonces, en ese caso, tenemos una cantidad S, una distancia al objeto, negativa. Bueno, ya profundizaremos un poco más en esta parte, pero bueno, aquí nada más lo menciono para que eh, notar que sí puede darse el caso de tener distancias al objeto que sean negativas. Bien, ¿qué pasa con la distancia de la imagen? Bueno, la distancia de la imagen va a ser positiva cuando la imagen está o se encuentre del lado opuesto de la luz entrante, de la luz incidente. Por el contrario, si está del mismo lado en el que está la luz llegando, tenemos una distancia de imagen negativa. También podemos decir que cuando tenemos una imagen real, la distancia S' será positiva. Mientras que si tenemos una imagen virtual, tenemos una distancia de imagen negativa. Esto es algo muy similar a lo que observamos en los espejos. También aquí vamos a tener, o podemos estimar la altura a la que tiene la imagen, que se forma con la ayuda de una de las lentes. Entonces, aquí la regla es la siguiente. Para la altura de la imagen, identificada como H', esta cantidad será positiva si la imagen está derecha, ¿no? Es decir, si tiene la misma orientación que el objeto. En tanto que será negativa si la imagen está invertida. ¿Vale? Entonces, esas son las 4 reglas que necesitamos para describir analíticamente la imagen que se forma con una lente, ya sea convergente o divergente. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre alguno de los 4 puntos mostrados en pantalla.
Bien. Para básicamente concluir la parte conceptual, vamos a comentar el llamado método gráfico para la formación de imágenes en estas lentes. Bueno, vamos a repasar los rayos principales que se utilizan y van a notar que son esencialmente los mismos tipos de rayos que se utilizaban para los espejos. Bueno, el primer rayo que tenemos es el siguiente. El rayo 1, mostrado en la figura, en estas dos figuras en color rojo, sale de un punto en el objeto y que es paralelo al eje óptico. Ya habíamos comentado un poco al respecto de este rayo. Bueno, entonces, este rayo siempre que sea que incida de forma paralela a la lente, bueno, que sea paralelo al eje óptico de la lente, se va a refractar siempre pasando a través del punto focal F. Para el caso de la primera lente, la lente convergente que tenemos aquí, nótese, el rayo de luz va viajando de forma paralela al eje óptico, cambia de dirección, se refracta y pasa por este punto. Ese es el foco F del que estamos hablando aquí, en esta primera oración. ¿Qué pasa para una lente convergente? Tenemos también el rayo 1, que es paralelo al eje óptico, es la línea de color blanco, se refracta, cambia de dirección, pero es su prolongación, esta línea punteada de color rojo, la que pasa por el foco F. Noten que aquí los focos están invertidos. F, para una lente convergente, es el foco que está del lado derecho. Mientras que para una lente divergente, F es el foco que está del lado izquierdo. Aquí empiezan a aparecer sutilezas con las que hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como les mencionaba, en las lentes te vamos a tener dos focos. Pero va a resultar que estos focos están invertidos según se trate de la lente convergente o divergente. ¿Vale? Y eso solamente para la parte analítica. O sea, no, realmente cuando uno toma una lente, le va a ser posible identificar si es el foco F o el foco F'. Pero para la parte analítica, sí es importante hacer esta distinción, en que observemos o notemos que los focos, al menos el nombre, porque el comportamiento es exactamente el mismo, al menos el nombre que vamos a asignarle a cada foco en una lente, van a aparecer invertidos dependiendo del tipo de lente que estemos tratando. Bien, entonces, eso es lo que está pasando para el rayo de color rojo, el rayo 1. Veamos qué pasa con un segundo rayo 2. Un rayo 2 que pase a través del foco F', que se encuentre enfrente de la lente, va a refractarse de manera que sale o emerge del otro lado de la lente de forma paralela al eje óptico. Entonces, es lo que está pasando. Para la lente convergente, tenemos el rayo 2 de color amarillo. Este rayo de luz viaja, pasa por el foco F', continúa su recorrido, se refracta, cambia de dirección. Al momento de salir o de emerger del otro lado de la lente, es paralelo al eje óptico. Entonces vean, ha pasado por F'. ¿Qué pasa en una lente divergente? Bueno, el rayo de luz, el 2, está aquí abajo, está viajando en dirección a este foco. Aquí se encuentra F'.
Vean que hemos cambiado la ubicación. Bueno, entonces esta prolongación es la que pasa por ese punto focal, por F'. Pero realmente el rayo de luz no va a llegar a ese punto, porque se refracta al pasar por la lente y emerge de manera paralela al eje óptico. Pero nótese que en ambos casos pasa lo que el enunciado 2 o el enunciado B está diciéndonos. Y el último rayo, el rayo 3, pasa recto a través del centro de la lente. Es decir, el rayo 3 pasa, al pasar por el centro de cada una de las lentes, no cambia de dirección, viaja recto. Entonces el rayo 3 aquí marcado en color verde, pasa por el centro de la lente y ni enterado de que está la lente. Continúa su camino. Lo mismo acá, en la lente divergente. Viene el rayo 3, pasa por el centro de la lente, ni enterado que está la lente, continúa su camino. Entonces, cuando estos rayos de luz o sus prolongaciones se cruzan entre sí, es ahí donde se forma la imagen. Algo similar que sucede con los espejos. Y bueno, las similitudes no terminan ahí. Resulta que la ecuación que se utiliza para describir las imágenes que se forman en este tipo de instrumentos ópticos tiene la misma estructura que para un espejo. 1 entre S más 1 entre S' igual a 1 entre F, donde F es la distancia focal. Para las lentes, la distancia focal a la izquierda y a la derecha es la misma. O sea, esta distancia que hay entre el centro de la lente y el foco es la misma que tenemos de este lado. Hay dos focos, sí, pero solamente un mismo valor para la distancia focal. ¿Preguntas, comentarios u observaciones sobre estos tres apartados, estos tres rayos que vamos a estar utilizando? Nada más para corroborar, entonces, dependiendo del tipo de lente, se van a, digamos, invertir los focos. A nivel de escritura, sí, es decir, cómo los nombramos sí se invierte, pero simplemente esto para hacer una distinción entre ellos. Porque a nivel real, o sea, si uno toma una lente convergente, pues no va a saber cuál foco es cuál, ¿no? F' o F. Entonces, solamente para la parte analítica, sí conviene saber que los focos, la nomenclatura de los focos se va a intercambiar al pasar de una a otra lente. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Ok. Bueno, entonces, antes de pasar a ver algunos problemas, que en todo caso podemos reservarlos para la siguiente clase, déjenme mostrarles a continuación una animación donde, bueno, justamente se ilustra cómo se da la formación de imágenes a través de esos instrumentos ópticos. Ok, entonces en esta primera animación tenemos el caso de una lente convergente. Aquí sabemos que es una lente convergente porque hay también una notación para el método gráfico en el que para una lente convergente se dibuja con estas flechas. Vean, tenemos esta línea en la pantalla
línea de color azul, que tiene en sus dos extremos flechas. Entonces, cuando se trata de una lente convergente, las flechas apuntan hacia afuera. Para una lente divergente, estas flechas apuntan hacia adentro. Entonces, nótese ahí la sutil diferencia en cuanto a notación en el método gráfico. Aquí, una lente convergente, una lente divergente. Bueno, ¿qué pasa con el primer tipo de lentes? Bueno, aquí estamos mostrando justamente los 3 rayos que les mencionaba hace un momento. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primero el rayo de luz que proviene del objeto, pero que es paralelo al eje óptico, esta línea central en la lente. Entonces viene el rayo, se refracta, cambia de dirección, pero al cambiar de dirección pasa por el foco, por uno de los focos. Aquí nótese que la nomenclatura ha cambiado. Aquí en la animación llaman a F' al foco que está del lado derecho. Entonces, es simplemente por notación. Ok, entonces este rayo de luz pasa por este foco y continúa su camino. Siguiente rayo. El rayo de luz que pasa por el foco del lado izquierdo de la lente. Quitar ese, ok. Este rayo de luz de color guinda pasa por el objeto, viene, cruza el foco, llega a la lente, se refracta y al refractarse y al salir de la lente, ahora es paralelo al eje óptico. Como se muestra aquí en la animación. Y el siguiente rayo es el que pasa por el objeto, cruza el centro de la lente y no cambia de dirección, ni enterado de que se encuentra la lente. Entonces, si nosotros consideramos la intersección de estos 3 rayos, aunque nada más realmente necesitamos 2 de ellos, tenemos la ubicación de la imagen. ¿Qué tipo de imagen se está formando aquí? Una imagen real. ¿Por qué sabemos que es real? ¿Ok? Porque los rayos de luz se cruzan después de haber sido refractados. Así es. Aquí los rayos, o sea, cada rayo de luz que se está aquí dibujando, después de interactuar con la lente, se cruzan. No son sus prolongaciones, sino son los rayos realmente los que sí se llegan a cruzar aquí. Entonces tenemos aquí una imagen real. ¿Qué otras características tiene? ¿Qué pueden decir acerca de orientación y tamaño? Que son los otros 2 elementos que sirven para describir la imagen formada, en este caso, por una lente.
Así es una imagen invertida y disminuida. Bueno, aquí en la información que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos Y igual a 5 centímetros. Y es la altura, aquí está representando la altura de esta flecha, que es el objeto. Y Y' es la altura de la imagen, la flecha que tenemos de este lado. Entonces, aquí vemos que la imagen tiene la mitad de la altura que el objeto que tenemos del lado izquierdo. Entonces, sí, es una imagen disminuida. Vean lo que sucede cuando cambiamos la distancia focal de la lente. Es decir, qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran los focos del centro de la lente. Entonces, si F disminuye, claro, aquí va aumentando, perdón. Pasamos del valor de, teníamos 3 centímetros, si no me recuerdo. 3 centímetros. Tenemos esta situación. Si vamos incrementando el valor de la distancia focal, ok, así. Vean cómo es ahora la imagen. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver que al cambiar la distancia focal, modificamos el tamaño de la imagen que se está formando. No cambia la orientación. Es un detalle importante a tomar aquí en cuenta en la lente convergente. Las imágenes que se forman con esta lente siempre son invertidas. Pero dependiendo de la distancia focal, esas imágenes o pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Recordemos también que la distancia focal está relacionada con la potencia de una lente. Entonces, es básicamente en esto en lo que se fijan los oftalmólogos al recomendar algún tipo de lente correctiva. Bien, ¿qué pasa con una lente divergente? Sí, divergente, perdón. El tamaño de la imagen depende de la distancia focal. Sí. Si nosotros mantenemos la distancia objeto, la distancia S, y vamos cambiando la lente que colocamos enfrente de ese objeto, entonces cada lente va a generar una imagen distinta, una imagen de distinto tamaño. También lo que podemos hacer es dejar fija la lente y ser nosotros quienes modificamos la distancia S. Entonces también es otra forma de cambiar el tamaño de la imagen. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos un examen de la visión, esta flecha está representando o vendría a ser la plantilla que tiene el médico sobre la pared, donde tienen las letras, ¿no? La letra E y después las otras letras con distintos tamaños. Entonces ahí el objeto está a una distancia fija. ¿Qué es lo que modifica cuando pone frente a nuestros rostros una máquina enorme que tiene muchas lentes? Pues está cambiando justamente la distancia focal y está buscando pues la que mejor se ajuste a nuestras necesidades, la que nos permita ver con claridad la pantalla, donde están ahí las letras que sirven para el examen de la vista. Bueno, ¿qué tenemos para una lente divergente?
¿Ok? Una vez más. Tenemos aquí el objeto, esta flecha de color negro. Tenemos un rayo de luz que pasa por el objeto y es paralelo al eje óptico. Nótese que aquí lo voy a bajar un poco para que se vea. El rayo de luz, al pasar por esa lente divergente, se refracta y se aleja del eje óptico después de pasar por la lente. Pero es su prolongación la que pasa por el foco F'. Nótese que aquí se ha intercambiado la notación. F' para la lente convergente estaba del lado derecho y aquí aparece del lado izquierdo. O sea, lo importante aquí anotar es que la notación se intercambia. Bien. Siguiente rayo. Un rayo de luz que se mande en dirección a este foco. Pasa por la lente, pasa a través de ella, cambia de dirección y ahora es paralelo al eje óptico. Pero es su prolongación la que vamos a tomar en cuenta. Y finalmente, un rayo de luz que se mande al centro de la lente no va a cambiar su dirección. Va a pasar a través de ella sin siquiera enterarse de la presencia de la lente. Entonces, si tomamos en cuenta estos tres rayos, o al menos dos de ellos, vemos aquí que la imagen que se forma está de este lado. Entonces, este tipo de lente estaría formando una imagen virtual, puesto que son las prolongaciones de los rayos de luz los que al cruzarse nos permiten ubicar a la imagen. En este caso tenemos una imagen virtual derecha, ¿vean? Tiene la misma orientación que el objeto y disminuida. Tienen una altura evidentemente mucho menor. ¿Cómo podemos jugar con el tamaño de la imagen que se forma? Pues, o bien, modificando la distancia que hay entre el objeto y la lente, pero también, justo como lo hacen en los exámenes de la vista, dejamos el objeto fijo a una distancia fija y cambiamos el valor de la distancia focal. Nótese que aquí el foco tiene un signo negativo. Pero la distancia focal tiene un signo negativo. Eso es por convención. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? Bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas u observaciones, la siguiente sesión, la clase del día viernes, estaríamos realizando algunos ejercicios de este tema sobre la formación de imágenes a través de lentes delgadas, ya sea lentes convergentes o divergentes, para que, bueno, vean ustedes cómo hacer análisis de este tipo de sistemas, ya sea gráfico o de forma analítica. Y con eso ya estaremos terminando entonces el día viernes nuestro curso. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues esto es todo lo que les he comentar el día de hoy. Nos estamos escuchando entonces la última clase el día viernes. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego.